Última hora. Estás viendo un video de uno de los últimos momentos en los que el ganador del Oscar, Gene Hackman, conocido por su reclusión en los últimos años, apareció en público. Ahora, con nuevos detalles sobre la investigación de la muerte del actor Gene Hackman, incluido un video recién publicado. En cuanto a las imágenes del interior, los herederos de Hackman quieren impedir su publicación alegando motivos de privacidad. Dentro del túnel secreto de Gene Hackman, el aire es tan frío que se puede ver el vaho de la respiración. Las paredes de piedra sudan, el silencio es absoluto, ni viento ni sonido desde arriba, nada excepto el goteo del agua en algún lugar más profundo de la oscuridad. Los investigadores federales ya habían encontrado 2 cadáveres en la mansión de arriba. Habían catalogado una biblioteca saqueada, una caja fuerte abierta, muebles arrastrados por el suelo. Pensaban que lo peor había pasado. Entonces alguien encontró el pasadizo secreto detrás del muro y todo cambió. Nadie en esa propiedad, ni el personal, ni los vecinos, ni la policía tenía idea de que existiera ese túnel. Ese es el hecho que lo cambia todo. Gene Hackman, uno de los actores más célebres de la historia de Hollywood, había dedicado toda su vida a mantener este secreto oculto. Casi lo logró. Lo que los investigadores encontraron al pie de esos escalones de piedra nunca debió haber salido a la luz. Y lo que revela sobre quién era realmente Gene Hackman. Eso es solo el comienzo. La brecha. 26 de febrero de 2025, 11 de la mañana. Un convoy de vehículos federales llegó para reforzar las puertas de acero ocultas en lo profundo del bosque a las afueras de Santa Fe, Nuevo México. Detrás de esas puertas se encontraba una propiedad valorada en $4 millones. La finca privada de Gene Hackman, actor ganador del Oscar de 95 años, y su esposa Betsy Arakawa, de 65 años. Nadie había tenido noticias de ninguno de los dos en días. No devolvían las llamadas, nadie llegaba a trabajar. Un silencio absoluto reinaba en una propiedad que en circunstancias normales funcionaba como una pequeña instalación militar. Esto es lo que nadie notó al principio. Fue un operario de mantenimiento quien dio la voz de alarma. No era un familiar ni un amigo, sino un operario que les dijo a los agentes que creía que la pareja había fallecido dentro. Tuvieron que forzar la puerta. Las cerraduras estaban cortadas y eso por sí solo les indicó a los agentes que algo andaba muy mal. No se trataba de una propiedad donde alguien hubiera dejado una puerta abierta por accidente. Todo en este complejo estaba diseñado para permanecer sellado a menos que alguien desde dentro decidiera abrirlo. Cuando los agentes entraron esperaban algo trágico pero rutinario. No veo ningún traumatismo por objeto contundente. Es extraño que ambos estuvieran en el suelo. Hermano, una pareja de ancianos aislados pasando sus últimos días en silencio. Lo que encontraron distaba mucho de ser rutinario. Gene Hackman y Betsy Arakawa fueron hallados muertos dentro de la mansión junto a su perro. Posteriormente, las autoridades confirmaron que Betsy había fallecido aproximadamente una semana antes que Gene. La causa de su muerte fue una grave infección viral, mientras que la de él fue insuficiencia cardíaca con factores contribuyentes y causas naturales. El caso se dio por cerrado en papel, pero la escena no coincidía con la documentación. Reflexionemos sobre lo que esto significa. El departamento del sheriff de Santa Fe declaró públicamente desde el primer día que no había indicios de delito. Un discurso habitual para dar por zanjado el asunto. Sin embargo, en esa misma declaración admitieron que la escena era lo suficientemente sospechosa como para requerir una investigación forense exhaustiva de toda la propiedad. No hubo indicios de delito, pero sí suficientes sospechas como para que intervinieran equipos federales con cámaras térmicas y especialistas forenses. Estas dos afirmaciones no concuerdan y la cronología plantea interrogantes que nadie ha respondido.
Betsy falleció una semana antes que Jean 7 días antes. Esto significa que Hackman, un hombre de 95 años, estuvo solo en esa casa con el cuerpo de su esposa durante casi una semana. No pidió ayuda ni intentó contactar con nadie. Betsy Hackman buscaba algo antes de morir según la perspectiva en primera persona de los agentes que encontraron a la pareja muerta en su casa. ¿Qué mantiene a un hombre en silencio durante 7 días en una casa con un ser querido muerto? ¿Miedo de ver o la certeza de que pedir ayuda significaría dejar entrar a extraños, quienes encontrarían lo que había debajo antes de que esta historia avance? Si tan solo la mitad de lo que los investigadores encontraron bajo esta propiedad resulta ser cierto, se convertirá en uno de los descubrimientos más perturbadores relacionados con la muerte de una celebridad en la historia moderna de Estados Unidos. Si aún no te has suscrito, este es el momento, porque lo que viene a continuación se vuelve aún más oscuro. La fortaleza de arriba. Para entender con qué se topó el FBI bajo tierra, hay que entender lo que había encima. La propiedad de Gene Hackman no era un hogar, era una instalación. Bosque denso por todos lados, imponentes muros de piedra alrededor del perímetro, sensores de movimiento en cada punto de acceso, cámaras térmicas, vigilancia las 24 horas que rivalizaba con los centros de detención secretos del gobierno. El personal fue cuidadosamente seleccionado, investigado y sujeto a acuerdos legales tan estrictos que ninguno de ellos habló públicamente sobre lo que ocurría dentro de esos muros. Piénsalo por un segundo. Décadas de empleados, jardineros, personal de limpieza y mantenimiento y ni una sola fuga. En la era de las redes sociales, ese tipo de silencio no es casualidad, es impuesto. Las solicitudes de permisos de construcción para la propiedad fueron devueltas con información censurada. Los registros de la propiedad presentaban lagunas que ningún funcionario podía explicar. Una investigadora de la Sociedad Histórica de Santa Fe pasó meses buscando registros de propiedad de la finca y luego simplemente dejó de hacerlo. Dejó de responder a las llamadas y nunca publicó nada. Nadie sabe qué encontró ni quién le dijo que dejara de buscar. Esto es lo que nadie esperaba cuando finalmente cruzaron esas puertas. El interior era impresionante. Pasillos revestidos con obras maestras originales, muebles que datan de hace siglos. Se rumorea que candelabros colgaban en palacios antiguos. Jardines repletos de ejemplares botánicos tan raros que existen en menos de una docena de lugares en la Tierra. La doctora Elena Vázquez es una historiadora de la arquitectura de la Universidad de Nuevo México que posteriormente colaboró en la tasación de la propiedad. Cuando revisó por primera vez la distribución de la finca se quedó sin palabras. Después documentó fincas por todo el suroeste. Esta estaba diseñada como un museo construido dentro de un complejo militar. La belleza era real, pero también lo eran las contramedidas. Esa combinación no se da a menos que alguien esté protegiendo algo específico. Tenía razón. Las imágenes de las cámaras corporales publicadas tras el inusual fallo público de un juez muestran a los agentes entrando en la mansión. El silencio es inmediato y opresivo, pero lo que inquietó a los agentes no fue el silencio. Fue la evidencia de que alguien había estado ocupado antes de su llegada. Muebles arrastrados por los suelos de madera, libros sacados de los estantes y apilados incorrectamente. Cajones sin un frasco. Una caja fuerte en el dormitorio abierta y vacía. Alguien había estado registrando la casa, buscando algo o escondiéndolo. Y entonces los agentes entraron en la biblioteca. El descenso. Detrás de una sección de pared en la biblioteca privada de Hackman, oculta con tanta precisión que uno podría estar en esa habitación 1000 veces y nunca darse cuenta. Agentes federales encontraron un mecanismo oculto, no una estantería con bisagras, ni un pestillo detrás de un cuadro.
Era un punto de entrada diseñado que requería una secuencia de activación específica. Quien lo construyó quería que fuera invisible para cualquiera que no supiera ya que estaba allí. Detrás, un pasadizo estrecho, escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad total, sin fuente de luz, sin ventilación, solo piedra tallada que caía directamente a la tierra. Los agentes bajaron. La temperatura descendía con cada paso. El aire se espesaba húmedo metálico, con sabor a óxido. La condensación se adhería a las paredes. Los haces de sus linternas barrían. Cruzó la piedra y aterrizó sobre algo que detuvo al agente principal en seco. Y aquí es donde la cosa se pone extraña. Las paredes estaban cubiertas de marcas deliberadas, no grafitis ni decoración. Inscripciones precisas talladas con herramientas e intención. Algunas parecían notación alquímica, otras parecían planos técnicos de dispositivos que no deberían haber existido en la época en que se construyó este túnel. Una sección de la pared mostraba lo que parecía ser el esquema de una máquina sin equivalente moderno. Engranajes, cámaras y conductos dispuestos en configuraciones que un técnico forense describió posteriormente como una obra de ingeniería improvisada. La construcción en sí misma contaba una historia. Cerca de la entrada de la biblioteca, la mampostería era de mediados del siglo XX. Cortes limpios, material industrial. Refuerzo de hormigón vertido. Pero cuanto más profundo llegaban los agentes, más rugosas se volvían las paredes. Uniones talladas a mano, refuerzos primitivos, marcas de herramientas de pico y cincel, no de herramientas eléctricas. Marcus Devlin es un ingeniero estructural que examinó las fotografías filtradas del interior del pasaje. Las estudió detenidamente y luego las dejó a un lado. «Esto no lo construyó el propietario», dijo lentamente. La sección superior fue renovada, modernizada y reforzada, pero el núcleo de este túnel ya estaba allí. Hackman se instaló en él, lo heredó. Luego llegaron a la cámara. ¿Qué les esperaba? Un vasto espacio subterráneo congelado en el tiempo. Antiguas cajas de madera apiladas contra las paredes. Algunas se habían derrumbado con el paso del tiempo, derramando su contenido sobre el suelo de piedra. Documentos amarillentos, objetos metálicos oxidados, artefactos que no pertenecían a ninguna época identificable. Un agente levantó la tapa de una caja cubierta de polvo y encontró fotografías frágiles con los bordes curvados. Rostros que nadie reconocía vestidos con ropa de hace un siglo. Algunas fotos mostraban reuniones clandestinas en habitaciones sin ventanas. Otras capturaban lugares, edificios, espacios subterráneos que no se correspondían con ningún lugar conocido registrado. En una imagen, un grupo de hombres estaba de pie alrededor de una mesa cubierta de mapas. Una sola bombilla proyectaba sombras duras sobre sus rostros. En el reverso de la fotografía, alguien había escrito una fecha 1937 y una sola palabra, en un idioma que aún no se ha identificado. Archivos encuadernados en cuero yacían junto a las fotografías. Fechas codificadas, nombres censurados, pasajes que describían eventos borrados deliberadamente de los registros oficiales. Algunas páginas habían sido parcialmente quemadas. Alguien intentó destruirlas, pero desistió. Otros documentos presentaban insignias vinculadas a organizaciones que se habían disuelto oficialmente décadas atrás. El volumen de material era asombroso. Los agentes calcularon que catalogar todo lo que había en esa cámara podría llevar años. El suelo no era solo piedra polvorienta. Estaba marcado con patrones circulares, diseños intrincados y meticulosos que vistos desde arriba parecían mapas celestes. Cartas estelares talladas en el suelo por alguien que sabía perfectamente lo que hacía. No eran aleatorios ni decorativos. Estos patrones correspondían a alineaciones astronómicas específicas, constelaciones, posiciones planetarias y trayectorias orbitales trazadas con precisión, lo que requería conocimientos matemáticos avanzados.
Quienquiera que los tallara no estaba adivinando. Estaban trazando un mapa o marcándolo para alguien que vendría después y sabría cómo interpretarlo. Esto es lo que nadie notó hasta que el segundo equipo pasó por allí. Las herramientas recuperadas de las cajas eran igualmente erróneas. Grabados que no coincidían con ningún fabricante ni periodo de tiempo conocido. Mecanismos internos tan precisos que requerirían tecnología de fabricación, que no existía cuando se construyó este túnel. Un dispositivo, un cilindro de metal del tamaño de la palma de la mano con anillos internos giratorios. Parecía no tener costuras, ningún método de ensamblaje visible, como si hubiera sido fundido en una sola pieza. Una hazaña que las técnicas metalúrgicas actuales todavía luchan por replicar a esa escala. Dr. James Whitfield trabajó 19 años como analista forense del FBI, procesando pruebas clasificadas antes de jubilarse. Al revisar los detalles de este caso que se hicieron públicos, su voz cambió, se volvió más baja. Cuando una agencia guarda silencio tan rápido significa una de dos cosas, dijo. O no encontraron nada y están avergonzados, o encontraron algo tan importante que la conversación sobre la divulgación ha trascendido al equipo de investigación. He visto ambas. Esto no parece una vergüenza. El terreno bajo Santa Fe, el territorio que rodea la finca de Hackman, no es solo galerías de arte y atardeceres desérticos. Los Álamos, cuna de la bomba atómica, se encuentra a poca distancia. El proyecto Manhattan, las pruebas nucleares, la investigación secreta de armas, todo a poca distancia de la puerta de Hackman. Durante décadas, los lugareños han hablado de búnkeres subterráneos excavados en la meseta. Infraestructura construida para dar cobijo a las élites gubernamentales en caso de un colapso de la civilización. Las solicitudes de acceso a la información han confirmado que se llevaron a cabo extensas construcciones subterráneas en la zona durante la Guerra Fría. ¿Qué tan extensas aún clasificado? Richard Payne es un consultor jubilado del Departamento de Energía que trabajó en evaluaciones de instalaciones en el norte de Nuevo México durante la década de 1990. Eligió sus palabras con cuidado. Hay sistemas bajo esas mesetas construidos para perdurar más que la superficie, dijo. Algunos fueron desmantelados, otros sellados, otros simplemente olvidados, desconectados de todo registro oficial. Aquí está el detalle que lo cambia todo. El acero de ese túnel era de grado militar. El espaciado de los remaches coincide con las técnicas de construcción de instalaciones gubernamentales de alta seguridad construidas en la década de 1950. Una bodega no se construye como una bóveda bancaria. Un trastero no se sella desde dentro, sino que es un ramal olvidado de una red gubernamental clasificada que cambia por completo la escala de lo que estamos tratando. Los vecinos que se dieron cuenta, los vecinos siempre sintieron que algo andaba mal. Margaret Calloway fue dueña de la propiedad contigua durante 22 años. Todavía habla de los ruidos, vibraciones de baja frecuencia a las 2 o 3 de la mañana. No eran tuberías ni calefacción, algo industrial profundo. Se sentía en las costillas, dijo. Se lo comentó a Hackman una vez al otro lado de la línea divisoria de las propiedades. Él la miró de una manera que ella aún recuerda. Hay cosas que es mejor dejar bajo tierra, le dijo. Ella se lo tomó a broma en ese momento. Ya no se ríe. Un geólogo jubilado llamado Frank Delqua, que vivía 2 propiedades al este, confirmó las vibraciones de forma independiente. Instaló un sismómetro portátil un verano. Las lecturas no coincidían con ningún patrón natural rítmico mecánico, algo que funcionara allí abajo con regularidad. Presentó una queja por ruido ante el condado en 2019. Nunca se le dio seguimiento. Otros recordaron camiones sin distintivos que llegaban al anochecer y se marchaban antes del amanecer. Rostros ocultos sin facturas, sin logotipos, sin rastro alguno. Los antiguos empleados que abandonaron la finca simplemente desaparecieron.
Sus teléfonos fueron desconectados. Sus perfiles en redes sociales fueron borrados. Una ama de llaves que trabajó en la propiedad a principios de la década de 2000 le contó a una amiga antes de desaparecer que había visto cosas que no debía haber visto. Nunca especificó qué. Desapareció al cabo de un mes. Y lo más sorprendente es que durante las reformas que dejaron al descubierto la entrada del túnel, los trabajadores encontraron un sistema de comunicación secundario cableado en las paredes de la finca. No era una línea telefónica ni un cable de internet. Un sistema de circuito cerrado que conectaba la casa principal directamente con la cámara subterránea. El cableado era anterior a las telecomunicaciones modernas por décadas, pero seguía funcionando con mantenimiento y operativo. Alguien había mantenido esta línea activa durante años, comunicándose con lo que fuera que estuviera ahí abajo, a través de un canal que no podía ser monitoreado ni interceptado. En una casa que ya contaba con un sistema de vigilancia de última generación, este sistema estaba completamente fuera de la red, una línea fantasma. ¿Quién estaba al otro lado? El hombre que construyó el silencio. Esto es lo que la gente olvida de Gene Hackman. Antes de la fortaleza, antes del silencio, antes de desaparecer por completo de la vida pública, era una de las presencias más genuinamente cálidas del cine estadounidense. No cálida de una manera artificial, sino cálida de una forma que hacía que los desconocidos se sintieran como si ya lo conocieran. Su barbero en Santa Fe le contó a un periodista local que Hackman iba cada pocas semanas, se sentaba en la misma silla y pasaba una hora hablando de las novelas de Hemingway y del clima de Kansas donde creció. Dejaba el doble de propina. Recordaba los nombres de los hijos de la gente, sus edades, sus equipos de béisbol infantil, si habían entrado en la escuela que querían. En el mercado local de agricultores, los vendedores lo reconocían de vista. Compraba chiles verdes a granel y bromeaba sobre su pésimo español. Una bibliotecaria local recordaba cómo se quedaba después de los eventos comunitarios, genuinamente interesado en cualquier conversación en la que se hubiera topado. Presente, curioso, de una manera que la mayoría de las personas con su nivel de fama no son. Este no era un hombre hecho para el aislamiento. Detente y piensa en lo que eso significa. La gente no se aísla del mundo que ama a menos que algo la obligue. La vigilancia, los acuerdos legales, el silencio de todos los que alguna vez trabajaron en esa propiedad. Los muros, las cámaras, las puertas selladas. No construyó todo eso por ser excéntrico. Lo construyó porque algo en su interior lo requería. Desde la conexión francesa hasta el enemigo del Estado, Hackman dedicó su carrera a interpretar a hombres atrapados en conspiraciones de las que no podían escapar. Hombres que sabían demasiado. Hombres que construyeron muros porque la alternativa era peor. Quizás nunca fue solo actuación. La versión oficial es que murió de insuficiencia cardíaca a los 95 años. Plausible, pero no explica por qué una pareja con acceso a la mejor atención médica del mundo se aisló por completo en sus últimos días. Ni llamadas al médico, ni contactos de emergencia, ni personal en las instalaciones. El sistema de alarma seguía activo, pero las cámaras internas habían sido desactivadas manualmente. 2 personas solas en una fortaleza muriendo en silencio, mientras algo sellado a 12 metros bajo ellos contenía la respiración. Este es el detalle que atormenta a todos los que han tocado este caso. Aquí. La entrada del túnel en la biblioteca no estaba sellada cuando los agentes la encontraron. El mecanismo se había activado recientemente. Gene Hackman, un hombre de unos 90 años, había bajado a ese pasaje frío y húmedo poco antes de morir. ¿Por qué? ¿Qué estaba revisando? ¿De qué tenía miedo? Hoy esta es la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. Se escondía de algo que sabía que finalmente lo había encontrado la puerta.
En lo profundo de la pared del fondo de la cámara, más allá de las cajas, los archivos dispersos y los mapas estelares tallados en el suelo de piedra. Las linternas de los agentes la encontraron. Una puerta de hierro incrustada en la roca. Sin manija exterior, sin bisagras visibles, solo una superficie de acero corroída con marcas de soldadura en cada junta. Sellada desde adentro por alguien que nunca volvió a salir. La cerradura no fue diseñada para impedir la entrada, fue diseñada para impedir la salida de algo. Esto es lo que nadie notó hasta que fue demasiado tarde para preguntarle a Hackman al respecto. El FBI no ha dicho absolutamente nada públicamente sobre lo que hay detrás de esa puerta. Ningún comentario oficial, ninguna filtración, ninguna sesión informativa, en una era donde los documentos clasificados terminan en las redes sociales en cuestión de horas. Ese nivel de contención requiere una supresión activa, y ese silencio dice más que cualquier conferencia de prensa. Los equipos forenses del FBI siguen allí abajo analizando cada artefacto, cada documento, cada símbolo en esas paredes. Rastros de ADN, decodificación criptográfica de inscripciones dejadas por manos muertas hace generaciones. Lingüistas metalúrgicos, historiadores de la ingeniería preindustrial, astrónomos interpretando los mapas estelares en el suelo de la cámara. Han pasado meses desde el descubrimiento inicial. En cualquier investigación normal algo se filtra, hallazgos preliminares, fuentes anónimas. Una información confidencial a la que alguien no puede resistirse. En este caso, nada. La información que rodea ese túnel es más hermética que cualquier otra relacionada con las muertes, lo que significa que lo que hay allí abajo no solo tiene importancia histórica, sino que es crucial desde el punto de vista operativo. Alguien decidió que el contenido de esa cámara sigue siendo lo suficientemente peligroso como para requerir un confinamiento total. No en 1950, no durante la Guerra Fría. Ahora mismo, hoy, bajo las mansiones de los poderosos, bajo los bosques, las montañas y los pueblos tranquilos que creemos conocer, hay puertas que nunca debieron abrirse. Gene Hackman custodió una de esas puertas durante décadas. Construyó toda su vida en torno a ella: los muros, las cámaras, el silencio, los acuerdos legales, el personal que desaparecía, el aislamiento total. Una existencia diseñada para asegurar que nadie encontrara jamás lo que había debajo. Cargó con ese peso desde la cima de su carrera hasta las últimas horas de su vida. Y ahora se ha ido. La última persona que conocía cada pasillo de ese túnel, cada caja en esa cámara, cada marca en esas paredes ya no está. Lo que sea que estuviera detrás de esa barrera de hierro soldada a 12 metros bajo su biblioteca ya no es suyo para proteger. La pregunta no es si el FBI sabe lo que hay ahí abajo. Lo saben. La pregunta es: ¿qué podría ser tan peligroso, tan fundamentalmente desestabilizador, tan amenazante para todo lo que creemos saber, que prefieran no decir absolutamente nada antes que contarle al público lo que encontraron detrás de esa puerta? ¿Era Hackman el último guardián de algo enterrado mucho antes de que él naciera, o era su último prisionero? Deja tu teoría en los comentarios. Y si quieres estar aquí cuando se publique la siguiente parte de esta historia, suscríbete. Nos vemos en la próxima.